Hola, 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 hola. Hola. Oli, oli. Hola. 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 Hola, hola, hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar. Muy bien. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio tan lindo. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a esperar unos momentos para dar inicio. Hola, Nati. Hola, ¿cómo vas? Bien, ¿me escuchas? Súper, Ok, súper. ¿cómo estás? Vamos a esperar unos 2 minuticos más mientras la gente se conecta. Hola a todos. Aquí hay varias personas conectadas. Andrés Ríos, Carolina Muñoz, el colectivo Raíces de Resistencia. Hola, ¿cómo están? María Alejandra Parra, Afanador. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, yo creo que podemos ir comenzando. Bienvenidos a este espacio de Más 57 Conexión Colombia. Este es un espacio creado por colombianos en el exterior que seguimos interesados y conectados con lo que pasa en la política nacional y que queremos hacer un aporte pequeño desde nuestras experiencias. A los procesos políticos y democráticos que se están desarrollando en Colombia y que son también muy interesantes para nosotros. Hoy quisimos hacer un programa para hablar acerca de los cambios que se han venido desarrollando a partir de la alcaldía de Claudia López y queremos hablar específicamente acerca de la economía del cuidado y pues vamos a hablar un poco acerca de este proyecto que se ha tramitado en el Consejo de Bogotá sobre la economía del cuidado específicamente. Y para eso tenemos a una invitada muy especial, que es Natalia Moreno. Hola Nati, buenas Hola, tardes en Bogotá, buenas noches en Europa, ¿cómo estás? todo súper. ¿Tú cómo vas? Bien, ¿qué tal está el clima por allá en Bogotá? Bien, normal, ni frío ni caliente. Aquí está haciendo un calor bárbaro. Bueno, yo estoy en Bonn, en Alemania. Bueno, no exactamente en Bonn, en una ciudad cercana y hoy estamos a 36 grados. Wow. Entonces, como ven, aquí estamos es en Pinta Calentana, pero con toda la actitud, ¿eh? Súper conectados. Bueno, presentemos a Natalia. Natalia es economista y magíster en estudios de género de la Universidad Nacional. Es integrante de la Mesa de Economía Feminista Intersectorial de Economía del Cuidado. Bien, lo dije bien. Es promotora de esta muy bonita campaña sobre menstruación libre de impuestos, que si no estoy mal tienen también un libro, ¿cierto, Nati? Sí. Ujú. Un libro muy chévere y actualmente es líder técnica del Sistema Distrital de Cuidado en la Secretaría de la Mujer en Bogotá. Eso para resumir porque pues tiene muchas otras cosas, pero bueno. Nati, hablemos acerca de estos cambios en la Secretaría de la Mujer, de estos proyectos que se han avanzado en Bogotá. ¿Cuál es el origen de este proyecto? ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos acerca de este sistema distrital de cuidado. Bueno, Lau, pues primero pues un saludo a todas las personas que se van conectando. Me parece pues un espacio muy interesante para que desde el exterior también pues se conozcan y se apoyen las iniciativas que se están dando en Colombia, específicamente en Bogotá. Y este creo que es un tema muy clave porque definitivamente la igualdad de género hoy tiene que ser una prioridad para todos los gobiernos. Yo creo que ya no hay duda, hay mucha evidencia, muchísimos estudios de cómo una sociedad realmente democrática no puede salir adelante con tantas brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Así que este programa hace parte, digamos, de esa apuesta de igualdad de género, de poner a las mujeres en el centro, de acabar con estas brechas. Y el origen de, digamos, de este programa tiene que ver con un pacto que firmó la alcaldesa Claudia López con el movimiento de mujeres en Bogotá, ¿sí?
antes de ser elegida, ella firma un pacto con las mujeres, ella firma de hecho más o menos 20 pactos con diferentes sectores, entre esos el movimiento de mujeres y el movimiento feminista. Y el punto 3 del pacto, pues justamente hacía referencia a la creación de un sistema distrital de cuidados. Los sistemas de cuidado pues son políticas que buscan reconocer los trabajos domésticos que se realizan al interior de los hogares, estos trabajos de cuidado y estos trabajos pues que tienen como fin reproducir la existencia de las personas, podríamos decirlo de manera general. O sea, todas las actividades que hacemos dentro de los hogares tienen ese fin. O sea, si nosotros no limpiamos el polvo al mes, te aseguro que nadie respira y nos morimos. Si nosotros no arreglamos la casa y no tenemos un espacio, digamos, apto para habitar, pues no hay vida humana. Si nosotros no preparamos alimentación, tampoco podemos sobrevivir. Si no hacemos lavado de vestuario, en fin, una y mil cosas, igual que todo lo que tiene que ver con cuidados de niños y niñas menores de 5 años que no podrían sobrevivir si no tienen un cuidador. Literalmente no tienen cómo ser autosuficientes en esta etapa de la vida. Y así con todas las actividades que realizamos dentro de los hogares, cuyo fin, reitero, es la existencia humana, ¿sí? ¿Qué pasa? Que las teorías, digamos, económicas han olvidado por completo esa esfera de análisis, ¿sí? Todas las sociedades en el mundo necesitan por lo menos dos tipos de producciones. La producción de bienes y servicios, que es la que se conoce como, o la que se contempla en el Producto Interno Bruto, en el PIB, que se supone que es la riqueza de las naciones, pero también la producción justamente que tiene que ver con la existencia humana o la reproducción de la fuerza de trabajo y es toda esta economía del cuidado que principalmente se realiza al interior de los hogares a través de trabajos no remunerados. Y entonces el hecho de no ser remunerados se supone que ha de alguna manera generado pues este olvido en las teorías económicas por no pasar, digamos, por el mercado. Y justamente estos sistemas lo que quieren es reconocer estos trabajos, ponerlos en el centro, mostrar el aporte que le hacen a la vida de las personas y en general a las sociedades y de alguna manera evidenciar que desafortunadamente, aunque todos necesitamos de estos trabajos para nuestra existencia, estos trabajos han sido delegados solamente a una parte de la sociedad, principalmente a las mujeres y a las mujeres con determinadas características. Entonces, pues, ese es un poco como el centro de este programa, poder mostrar esta perspectiva, esta dimensión de la economía y a quienes lo han realizado históricamente y reconocerlo y valorarlo como lo que es un trabajo fundamental para la existencia humana. Súper, bueno, quiero saludar a las mujeres y a los jóvenes hombres que se han conectado en estos minutos. Este es un tema para nosotros también fundamental porque aquí en Europa, por ejemplo, los trabajos de cuidado son realizados principalmente por mujeres que vienen de países latinoamericanos o mujeres que vienen de países que tienen conflictos sociales pues muy importantes y la verdad hace unas semanas estuvimos también conversando en otro espacio acerca de este tema de cómo hay un impacto tan importante en Europa, por ejemplo, en programas como los programas de intercambio o como por ejemplo los voluntariados que se realizan a través de entidades como, no sé, la Cruz Roja, donde se hacen trabajos de cuidado que en este caso son remunerados, pero entiendo que lo que hablamos, Nati, es acerca de los trabajos que son en este caso no remunerados. Sí, pues digamos que cuando nos referimos a economía del cuidado, en general, independientemente de si son o no remunerados, pues se hace referencia a todos los trabajos cuyo fin es ese, ¿no? Y en eso, por ejemplo, pues en el mercado también hay trabajos de cuidado, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la enfermería, todo lo que tiene que ver con el servicio doméstico remunerado, por ejemplo, entre otras cosas. Algunos de esos programas que tú mencionas, como Au Pair, entre otros, por supuesto que tienen que ver con trabajos de cuidado. Y de eso además aprovecho para contarles que hay varias investigaciones, como han demostrado, digamos, que eso hace parte también de las cadenas globales de cuidado, porque como te decía inicialmente, no todas las mujeres hacen estos trabajos en la misma proporción y a nivel mundial también hay una división internacional de los trabajos de cuidado donde se asume que las latinas principalmente somos un poco como las más aptas para estos trabajos, las mujeres negras, las mujeres Como indígenas, o sea, los mamá, trabajos de cuidado. toda la sociedad tenemos Ajá, esa carga en nuestros hombros de cuidar a los niños y a los pequeños, ¿no? exacto, los trabajos de cuidado de alguna manera están racializados, ¿cierto? Y tienen que ver también mucho con estas cadenas de migración, no solamente a nivel internacional,
del sur global hacia el norte, sino también, por ejemplo, en el caso de Colombia, internamente hay mucha migración. Me parece que más o menos el 80% de las trabajadoras domésticas en Colombia son afrocolombianas, ¿cierto? O vienen también de las periferias del país hacia las ciudades principales y también muchas son indígenas. Entonces, claramente, cuando se habla de trabajo de cuidado, puede ser remunerado o no remunerado. A mi juicio, el más invisible es el no remunerado, aunque Ujú. sabemos que el remunerado se da en condiciones bastante precarias y es uno de los que tiene menores salarios. Pero el más invisible también ha sido este, que ni siquiera ha tenido esa valoración social, ni siquiera económica ni tampoco social, y que muchas veces se ha interpretado como que es un trabajo inherente a las mujeres, a las mamás, a las amas de casa, y no, no es un deber, no es una función, no es una cualidad de las mujeres, es un trabajo y justamente creo que eso es lo que queremos, pues de alguna manera con el programa, que todos hagamos conciencia, independientemente de que esto tenga remuneración o no, de la importancia de este trabajo y que Ujú. las personas que lo realizan pues sientan de alguna manera o reconozcan pues la importancia que le están haciendo y el aporte que le están haciendo a la sociedad, porque como decía inicialmente, ninguna persona, ningún hogar y ninguna sociedad ni ninguna economía podría salir adelante sin estos trabajos. O sea, no hay vida sin estos trabajos. Nati, y Entonces, una pregunta, y ya sí, que tú hablas del tema, ¿qué impacto tienen estos trabajos del cuidado en nuestra economía? ¿Es realmente visible dentro de las cifras económicas este trabajo tan invisibilizado? claro, eso es una pues muy buena pregunta. De hecho, en estos días tuvimos un debate muy álgido en la República. Les recomiendo mucho que lean los artículos porque sigue siendo un debate, ¿no? Todavía hay economistas que siguen argumentando que lo que no pasa por el mercado, o sea, aquella producción de bienes y servicios o trabajos que no tienen precio o salario, no son economía, ¿cierto? Y no hacen parte, digamos, del análisis económico. Lo que hemos dicho desde la economía feminista es que ese es un análisis absolutamente errado, pues absolutamente se denomina androcéntrico, es decir, que desconoce un poco la experiencia histórica que han realizado las mujeres, porque a lo largo de la historia, una de las primeras divisiones que hubo en la historia de la humanidad del trabajo, entre otras, pero una de las primeras fue justamente la división sexual del trabajo, ¿no? De alguna manera esta cultura patriarcal y esta cultura machista alimenta un poco esta idea de que las mujeres, por ser mujeres, tenemos determinado papel en la sociedad y en ese sentido asumimos determinados trabajos, ¿no? Históricamente se ha gestado esa división sexual del trabajo donde las mujeres hemos acogido de manera desproporcionada e injusta y en condiciones precarias este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, hay unos economistas que todavía siguen argumentando que por no estar dentro del mercado, digamos, por no hacer un trabajo remunerado, para ser exactamente, pues no hace parte de lo que se conoce como la generación de riqueza, la producción económica o el Producto Interno Bruto. Ujú. Por fortuna, hace muchos años, pues este debate dentro de la academia pues ha ganado mucha fuerza, ¿cierto? Realmente el hecho de que no pase por el mercado no significa que no sea remunerado. Y con el tiempo, no solamente hemos logrado que esto se nombre dentro de la academia, ¿cierto? Que hayan categorías que muestren evidencia en el trabajo de las mujeres, como la categoría trabajo de cuidado, ¿cierto? Sino que además se mida. ¿Mm? Entonces, en los últimos años en el mundo se han venido realizando unas encuestas que se llaman encuestas de uso del tiempo. La mayoría de países ya cuenta con estas encuestas y lo que hacen estas encuestas justamente es ver en qué gasta la gente el tiempo y evidenciar esa división sexual del trabajo. Entonces, de allí salen cifras, Lau, como por ejemplo, que las mujeres en Colombia destinamos en promedio al día 7 horas y 30 minutos a los trabajos no remunerados. 7 horas y 30 minutos es el promedio nacional, ¿cierto? Si uno Ujú. baja a los estratos pues más bajos, evidentemente estas jornadas aumentan, ¿no? Porque pues las mujeres de menores ingresos no tienen cómo comprar servicio doméstico y terminan teniendo una doble jornada, ¿cierto? El trabajo remunerado y este trabajo no remunerado que no pueden comprar, como sí lo pueden hacer las mujeres de altos ingresos, quienes contratan a otras y de alguna manera eluden esa doble jornada, ¿no? Ujú. Entonces, estas encuestas nos muestran, por ejemplo, eso. En promedio, las mujeres estamos destinando 7 horas y media al día en Colombia a estos trabajos, mientras que los hombres 3 horas, más o menos, o sea, la mitad. ¿Mm? Eso Y si es medimos una la doble diferencia jornada, grandísima. o sea, la suma del trabajo remunerado y no remunerado, encontramos que las mujeres tenemos casi 14 horas en promedio al día, pero como te digo, si vamos a los estratos bajos, esto puede subir a 20 horas, y los hombres más o menos 11 horas, o sea, 2 horas menos en promedio al día, diferencia que se explica principalmente por esta carga doméstica.
Y si esas horas fueran pagos, o sea, la importancia de estas encuestas, ya concretando tu pregunta, es que nos permiten ver cuánto tiempo destinan las personas a estos trabajos, ¿cierto? Ujú. Y después simular que esas horas fueran pagas. Entonces uno dice, si esa X cantidad de horas fuera paga al precio de mercado por hora de una trabajadora doméstica, por ejemplo, esto Ujú. equivaldría a, por ejemplo, como es el caso de Colombia, más o menos una producción de 300 billones de pesos. Eso es más o menos el 20% del PIB Wow. actualmente. O sea, una Ujú. quinta parte de la producción económica que hoy tiene el país. Así que yo creo que definitivamente desconocerlo ni teóricamente ni por las mediciones económicas guarda ninguna proporción con la realidad, y yo creo además, Lau, que en el marco de la pandemia, pues desconocer que esto es un trabajo extenuante y que además es lo que nos ha sostenido en la pandemia y lo que nos da la vida, pues yo creo que es un análisis realmente ciego a la realidad. Así que pues ya están las cifras, están los análisis, y ahora justamente necesitamos pasar a las políticas públicas, y ese es el objetivo de este sistema. Ya ver cómo vamos a transformar esta realidad, porque mientras las mujeres tengamos esos niveles de trabajo dentro de los hogares, pueden haber becas, pueden haber cuotas de participación política, puede haber lo que sea, pero si nosotras no liberamos tiempo para poder cumplir nuestros sueños o tener autonomía económica o participar en política o hacer ciencia o deporte o lo que queramos, pues va a Ujú. ser imposible. Bueno, con base en estas cifras que tú das, se me ocurre una pregunta. ¿Qué tanto afecta el desarrollo personal, profesional, laboral y económico de estas mujeres que tenemos esta gran carga en nuestros hombros, esta gran diferencia horaria en trabajos de cuidado? Mucho. Realmente, desde los organismos de Naciones Unidas hasta pues muchos estudios han ya hecho esa relación. Eso está absolutamente evidenciado en Colombia en el DANE, y hay muchas tesis y muchos papers que uno puede ya consultar que muestran la estrecha relación entre autonomía económica, o sea, la posibilidad de conseguir un empleo, de tener ingresos propios, ¿cierto? Y la economía del cuidado, ¿no? Por ejemplo, en Colombia las mujeres somos más a nivel nacional, en la población total somos más, en la población en edad de trabajar también somos más, pero cuando tú analizas las cifras del mercado laboral, o sea, la población que efectivamente está ocupada, te vas Ujú. a dar cuenta que las mujeres desaparecen, o sea, ahí se invierte la proporción, son mucho más los hombres, más o menos el 60%, y las Ujú. mujeres son el 40%. Entonces la pregunta es, ¿dónde están las mujeres? Si somos más en edad de trabajar, ¿por qué no estamos efectivamente siendo o guardando esa proporción mayoritaria en el mercado laboral? Pues justamente por esto, ¿no? Porque hay una necesidad de unas tareas relacionadas con el bienestar de las personas que si no las hace la política pública o no las hace nadie, pues las mujeres asumen esas cargas. Ujú. En Colombia, por ejemplo, 6 millones de mujeres son amas de casa, o sea, no tienen autonomía económica y están destinadas exclusivamente a los oficios del hogar, haciendo estas tareas fundamentales para la existencia de la sociedad. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que si nosotros no entendemos la importancia del cuidado como una función social para nuestra existencia, y en ese sentido no actuamos para que justamente esas tareas se hagan en democracia, para que hagan parte de las políticas públicas y dejen de estar como en el encierro de los hogares y dentro de los hogares en los hombros de las mujeres por la cultura machista y patriarcal, pues efectivamente no vamos a poder tener igualdad de género ni autonomía económica en el mercado laboral. Y por el contrario, lo que ha venido ocurriendo es que cada vez la pobreza está más feminizada. O sea, Ujú. los hogares pobres, los más pobres son los de jefatura femenina, entre otras cosas, porque este tipo de hogares tiene una característica, y es que son hogares unipersonales, donde solo hay una proveedora de ingresos y no hay ni siquiera un par que asuma las tareas del hogar. A diferencia de los hogares con jefatura masculina, donde así solamente haya un proveedor, hay otra persona, casi siempre una mujer, disponible a hacer los oficios del hogar. Entonces es un problema estructural, es un problema de raíz que si no entramos a resolver y que si no lo sacamos un poco de esta esfera doméstica y de los hogares y no lo ponemos en, digamos, en esta dimensión social de las políticas públicas, pues yo creo honestamente que no es viable que podamos conquistar la igualdad de género en el mundo, Ujú. porque esto definitivamente se vuelve en un obstáculo o mínimamente en un condicionamiento muy fuerte para que las mujeres se puedan vincular a los trabajos remunerados y tener autonomía económica. Nati, tú hablabas ahorita acerca de la economía feminista. Eh, ¿Cuál es la relación que tiene este debate acerca de la economía del cuidado con la economía feminista?
Creo que eso es un término que, por ejemplo, para mí es muy nuevo. Yo leyendo un poco acerca de lo que íbamos a tratar en esta entrevista, me encontré con esta línea de pensamiento económica y dije como, oiga, qué nuevo para mí, como saber que hay una línea dentro de la economía que estudia los problemas de las mujeres y el impacto que tienen, digamos, este tipo de problemáticas en nuestro desarrollo personal y económico. ¿En qué consiste esta economía feminista, no? Es una muy buena pregunta. Digamos que a mi juicio esto es un debate, pero bueno, yo te voy a decir mi posición. La Ujú. economía feminista se ha venido consolidando como una nueva escuela de pensamiento económico, ¿sí? La historia oficial de la economía ha desconocido por completo la voz y los aportes de las mujeres. Hace poco yo puse un trino donde mostraba cómo efectivamente si uno mira toda la evolución del pensamiento económico, pues solamente encuentra, en teoría, aportes y libros de hombres. Cuando tú vas a las clases de economía, solo lees hombres, ¿cierto? Entonces lees a Keynes, lees a Marx, lees a Engels, lees a David Ricardo, lees a Adam Smith, lees a los neoclásicos, lees a los mercantilistas, a los fisiócratas, y todos son hombres, ¿cierto? Como si Ujú. las mujeres a lo largo de la historia del pensamiento económico no hubiéramos hecho ningún aporte. Entonces también no es casual pues que se haya arrastrado todo ese sesgo en el que, como te decía inicialmente, nunca se tuvo en cuenta los trabajos no remunerados, que no es casual, pues las mujeres fueran las que los realizaran y se desconociera a lo largo de la historia del pensamiento económico. Entonces, digamos, esta escuela de pensamiento económico, la economía feminista, lo que ha hecho es eso, rescatar la voz de las mujeres en sus aportes y en su experiencia para evidenciar justamente que la economía ha sido androcéntrica, o sea, que ha tomado como ejemplo la experiencia solo de un grupo de la sociedad y principalmente los hombres para desarrollar toda su generación de conocimiento y pues ha evidenciado esta división sexual del trabajo que es la causa efectivamente de esa desigualdad económica de las mujeres, ¿no? Y ha evidenciado pues todas las brechas, por ejemplo, las brechas salariales, la baja participación de las mujeres en el mercado laboral, la segmentación de los trabajos, las mujeres estamos en determinados trabajos de la economía, no en todos desafortunadamente, el techo de cristal, o sea, la poca posibilidad de ascender a cargos altos por parte de las mujeres dentro de las empresas, todos estos análisis que habían estado ciegos durante toda la historia del pensamiento económico, pues esa escuela de pensamiento económico las recoge, las pone sobre la mesa y hace más o menos 30 años, Lau, se ha venido realizando un congreso, que es el Congreso de la Asociación Internacional de Economía Feminista, donde se reúnen economistas mujeres de todo el mundo a mostrar sus investigaciones alrededor de este tema. Y además hay una revista que se llama Feminist Economist, que se las recomiendo mucho, que también tiene producción permanente frente a estos temas y es una revista pues a nivel mundial que refleja análisis de todos los continentes y todos los países. Así Ujú. que eso es un poco como lo que ha hecho la economía feminista y por supuesto en el marco de esta escuela de pensamiento económico es que se desarrollan categorías como trabajo de cuidado, economía del cuidado, en fin, ¿cierto? Yo diría que es un poco el marco teórico que hay detrás de todas estas propuestas y de toda esta visibilización. Y no solamente en temas de economía del cuidado, sino en general en todas las políticas económicas, en las políticas tributarias, como lo que hicimos con menstruación libre de impuestos, también hace parte, digamos, de esta escuela de pensamiento económico, en las políticas comerciales, el impacto de los tratados de libre comercio en las mujeres, en las políticas monetarias, bueno, en fin, es una escuela de pensamiento que nos abre una gama a entender realmente la integralidad del sistema económico y no solamente lo que pasa por el mercado, porque eso arrastra un sesgo de género que desconoce las desigualdades que hemos sufrido las mujeres en la economía. Bueno, quiero saludar a las personas que se han ido conectando, a Laura Torres, a Lady Fonseca, a Pablo Unchte, no sé si lo dije bien, a Bau del Aire, gracias por conectarse. Seguimos hablando sobre economía de cuidado y sobre este proyecto que se está desarrollando en la alcaldía de Bogotá. Nati, ¿cómo pasa esto de ser un tema de la agenda del movimiento feminista a convertirse en una política pública y en un proyecto concreto? ¿Qué ha tenido que pasar en Bogotá y qué ha tenido que pasar, no sé, en el mundo para que este tipo de proyectos se vuelvan realidad? Porque estuve leyendo que este proyecto de economía del cuidado que se está impulsando en Bogotá es de los primeros en Latinoamérica, sino el primero que tiene estas características. ¿Qué ha pasado en el movimiento feminista y en el mundo para que lleguemos a ver un poquito de realidad en estos temas en política pública? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que el movimiento feminista, aunque no es homogéneo, por lo menos una parte del movimiento feminista,
se ha venido ejerciendo una influencia muy fuerte en las políticas públicas, ¿no? De alguna manera, creo que las tesis del feminismo han logrado conquistar las riendas del Estado en algunas partes del mundo y de eso pues hay ejemplos. Nomás, por ejemplo, en España es constante ver cómo las intervenciones de la ministra de la Igualdad, de Irene Montero, reflejan las tesis, digamos, feministas, entre otras, ¿no? Entonces, yo creo que esto hace parte de eso, ¿sí? De cómo el movimiento feminista influye una vez más en las políticas públicas. El reconocimiento de los trabajos de cuidado como trabajos viene justamente desde hace siglos, como te comentaba, desde todas estas economistas que fueron invisibilizadas en la historia del pensamiento económico, pero que no por eso no hicieron producciones y que se ha venido rescatando esa voz y efectivamente yo diría que esto se ha hecho desde el escenario de la movilización social hasta la academia, en una alianza muy estrecha entre academia y movimiento social por reconocer los trabajos de cuidado como trabajos y luego de reconocerlos por justamente transformar esta división sexual del trabajo. Entonces, específicamente, como te mencionaba hace un rato, esto fue parte del pacto que firma la alcaldesa con el movimiento de mujeres y como parte del cumplimiento de ese pacto, pues se implementa desde este año este programa en la Secretaría de la Mujer, pero pues en colaboración con muchos otros sectores de la administración distrital, ¿no? Entonces, yo creo que viene justamente de una presión del movimiento de mujeres que ha intentado visibilizar, pues, cómo si esto no se transforma, si los cuidados no hacen parte, digamos, de las políticas públicas, no se redistribuyen también con los hombres, o sea, si no efectivamente equilibramos esas cargas a través de políticas, pues no va a haber igualdad de género, ¿no? Entonces, justamente, pues eso fue lo que se pidió en el pacto y afortunadamente, pues la alcaldesa hizo eco al movimiento de mujeres y logramos, pues de alguna manera, poder pensarnos en un sistema que efectivamente es el primero a nivel distrital en América Latina, porque Uruguay cuenta con un sistema nacional de cuidados y aquí en Colombia también ya hace unos años, por presión del movimiento feminista también, ya se ha venido pues diseñando el sistema nacional de cuidados, pero pues en lógica de implementación todavía en el país no existe y esta sería como el primer sistema que se va a implementar a nivel nacional teniendo en cuenta también que otras ciudades ya están en el diseño, Medellín y Cali específicamente hoy en día también están en el diseño, no sé si vayan a implementar en este cuatrenio, pero por lo menos ya es un tema de las políticas públicas, yo creo que eso es fundamental y hizo parte pues justamente de ese pacto que la alcaldesa firmó con el movimiento de mujeres. Nati, una pregunta que se me ocurre. ¿Tenía que llegar una alcaldesa mujer a Bogotá para que esto fuera posible? Pues yo creo que no tengo la respuesta, ¿no? No sabremos, pues, si esto hubiera podido avanzar con un alcalde hombre, pero lo cierto es que Claudia López sí firmó un pacto con el feminismo en Bogotá, ¿sí? Y como te digo, hizo eco. Ahora, yo creo que, y hay muchos estudios que demuestran esto, como los de Angélica Bernal, que a mi juicio es una de las profesoras que más sabe de participación política de las mujeres en Colombia, que dos cosas. Primero, pues que ser mujer no significa representar los intereses de las mujeres y mucho menos los intereses feministas, ¿cierto? Pero sin embargo, llegar cuando hay más participación de las mujeres en los órganos, digamos, de dirección o de elección popular, la agenda social toma más fuerza, ¿sí? Digamos, hay una mayor empatía por los temas de cuidado, además, por los temas sociales. Entonces, pues no es raro que efectivamente con la llegada de Claudia López las mujeres tengan un protagonismo, o más que las mujeres, la igualdad de género, diría yo, ¿cierto? Dentro de su plan distrital de desarrollo, como efectivamente lo es. Si tú analizas el plan, te vas a dar cuenta que hay una gran proporción de recursos, más o menos 20 billones de pesos destinados a planes de igualdad de género. La Secretaría Distrital de la Mujer sufrió un aumento del 200% en su presupuesto, o sea, eso también creo que demuestra la importancia para la alcaldesa de este tema y se crea un programa novedoso como es el sistema distrital de cuidado con todo lo que pues se puede hacer en materia de reconocimiento de los trabajos de cuidado, pero sobre todo, insisto, en poder redistribuir estas cargas para que las mujeres no sigamos asumiendo de manera desequilibrada esto. Y lo que se propone justamente es poder redistribuir las cargas no solo con los hombres dentro de los hogares, sino con el Estado, porque muchas de estas funciones realmente son funciones del Estado. O sea, yo personalmente creo que cuidar a una persona con discapacidad debe ser una función del Estado. Personalmente lo creo así y creo que estos sistemas lo que nos permiten es poner el cuidado, o por lo menos la perspectiva de que el cuidado algún día sea visto como un derecho, como el derecho a la educación, como el derecho a la salud. ¿Sí? Cuando uno
no sé, en una sociedad las personas no se educan dentro de los hogares, ¿sí? Hay un entendimiento claro de que la educación es un derecho y que les corresponde a los estados principalmente proveer ese derecho. Algo así yo creo que es en lo que debemos pensar frente a los cuidados, porque si seguimos pensando que es un problema de las mujeres y de los hogares, pues realmente no vamos a lograr redistribuir las cargas, que es el objetivo mayor de estas políticas de cuidado, como lo es en el sistema distrital de cuidado específicamente de Bogotá. Entonces, hablemos en particular, ya entrando como a este tema que tú hablas. Fue lo que se aprobó en el Consejo de Bogotá? ¿Puedes resumirnos para los colombianos que están en el exterior y para las personas que están conectadas acá, que están en Colombia? ¿Qué fue lo que se aprobó en el Consejo de Bogotá y por qué esto es tan importante para la ciudad y para las mujeres en general? Sí, justamente pues con la aprobación del Plan Distrital de Desarrollo se aprueba el programa Sistema Distrital de Cuidado, Ujú. un programa que pues justamente define qué es el cuidado, entendido pues en un sentido amplio, como les decía, como todas estas actividades necesarias para la existencia de las personas y que contempla por lo menos dos tipos de trabajo, los trabajos más domésticos de cuidado, digamos, del hogar, como te decía inicialmente, limpieza del hogar, alimentación, etcétera, etcétera, y los trabajos más de cuidado a personas, cuidado de niños y niñas, cuidado de adultos mayores, cuidado de personas dependientes, en fin, ¿cierto? Entonces, ese sentido amplio de qué es el cuidado, todo eso está en la definición del programa dentro del Plan Distrital de Desarrollo, y se aprobaron unas líneas de acción en las que se va a centrar el programa, que tendrán que ser desarrolladas y que están siendo diseñadas, que tienen que ver por lo menos con dos cosas y con dos poblaciones. La población que requiere cuidado de manera más prioritaria, que justamente, como lo mencionábamos, son los niños y las niñas, las personas con discapacidad y las personas adultas dependientes. Todos Ujú. necesitamos cuidados a lo largo de la vida, eso pues es evidente independientemente de nuestra edad y si tenemos alguna condición de enfermedad o no, pero pues hay determinados grupos etarios y determinados grupos con algunas condiciones que requieren cuidado de manera más urgente y que necesitan apoyos del Estado de manera más urgente y donde se centrará prioritariamente pues el sistema inicialmente, ¿no? Entonces, una línea de acción es poder ampliar la oferta de servicios de cuidado para estas personas por parte del Estado en un modelo corresponsable también con las comunidades y con el sector privado, porque si nosotros logramos ampliar esa oferta de cuidados para estas personas, pues efectivamente vamos a lograr disminuir las cargas de quienes cuidan a estas personas, que como sabemos en un 95% son mujeres, ¿no? Entonces hay toda una primera línea para fortalecer esos servicios que ya existen además, muchos de ellos. La Secretaría de Integración Social pues tiene toda la política de discapacidad de primera infancia, de adultez, en fin, son cosas que ya existen pero que vamos a articular y que además creo que tener esta perspectiva frente a los cuidados de una forma integral y no sectorial, la política de infancia por allá, la política permite también darle otra dimensión y la idea pues es ampliarla pensando en descargar a quienes han cuidado a estas personas históricamente. Y otra línea fuerte ya tiene que ver es con quienes han cuidado, que principalmente son mujeres, con esas mujeres cuidadoras. Ujú. Y la idea es también de la mano de la oferta de quienes requieren cuidado, pues brindar servicios para ellas frente a, por ejemplo, cuidarlas. O sea, nunca hemos ofrecido servicios de cuidado a quienes cuidan. Ellas cuidan toda la vida, nos cuidan nuestras abuelas, nuestras mamás, pasan su vida cuidando y quién las cuida a ella, ¿no? Entonces creo que hay toda una línea de cuidado a cuidadoras que pasa pues por espacios de reposo, centros de respiro, ocio, en fin, varias cosas, ¿no? Y por otro lado, un tema de profesionalización, de formación, de homologación de sus saberes empíricos. Esta es una línea que, por ejemplo, ha montado de manera muy exitosa Uruguay con su Sistema Nacional de Cuidados. En Uruguay se han formalizado, por ejemplo, a las amas de casa y a las cuidadoras para que de alguna manera puedan tener esa entrada al mercado laboral de manera mucho más fácil y puedan conquistar autonomía económica. Entonces, esta es como una segunda línea de trabajo del programa y todo esto estará atravesado por una estrategia de cambio cultural porque necesitamos remover esas creencias, esas falsas creencias de que las mujeres somos las responsables de los cuidados, de que las mujeres somos mejores, que tenemos casi que una cualidad, o sea, debemos despatriarcalizar el cuidado y desfamiliarizar los cuidados para que podamos reequilibrar estas cargas, que podamos asumirlas no solamente entre hombres y mujeres, reitero, sino también el Estado asumiendo su responsabilidad frente a los cuidados, en colaboración, por ejemplo, con el sector privado. Yo creo que las empresas tienen mucho que aportar en esto. Por ejemplo, tener guarderías dentro de sus lugares de trabajo es una gran
digamos, descarga de cuidado para quienes trabajan en esas empresas, y las comunidades y las redes de mujeres en los barrios también hacen un aporte gigante, y todo esto tendrá que encontrarse en este programa para poder justamente transformar esta división sexual del trabajo y avanzar hacia la igualdad de género. Ok, Eso es en resumen. saludamos a las personas que se siguen conectando y al final yo creo que podemos de pronto reunir las preguntas de las personas que están conectadas. Si alguien tiene una pregunta, obviamente, si Nati, tú estás de acuerdo, las podemos hacer. Claro. Se me ocurre también una pregunta, Nati. Apenas, en qué fases del proyecto estamos? ¿Cómo va a transcurrir el tiempo de estos? Porque entiendo que pues todavía es muy apresurado para decir como, bueno, en qué consiste la totalidad del proyecto, cómo va a ser esto, cómo va a ser lo otro, los detalles, y apenas tenemos una simple aprobación y un tema de presupuesto. Pero ¿cómo ha pensado la alcaldía de Bogotá desarrollar este proyecto en tiempo? ¿Cuándo lo podemos ver visible? ¿Cuándo lo vamos a poder disfrutar este gran proyecto que se está gestando? Pues mira, el nivel de incertidumbre en este momento es muy grande, principalmente por el COVID, porque pues este sistema tenía pensado un modelo en territorio que en este momento no está siendo viable porque pues no hay presencialidad, ¿sí? O sea, pensar en este momento en abrir espacios físicos realmente es muy difícil por la realidad que tenemos, ¿cierto? Así que todo depende de verdad de lo que pase con el COVID, ¿no? Entonces, por ahora este año lo único que les puedo contar es que se está diseñando toda la estrategia y todo el sistema, y pues la verdad es que la idea es que en el 2021 empiece toda la implementación, ¿no? No nos vamos a quedar en el diseño, pero pues todo depende de esta realidad mundial que estamos viviendo, en la que pues no depende de la alcaldía poder abrir espacios que implican aglomeración y que implican presencialidad. Entonces, por ahora estaremos en el diseño. Sin embargo, toda la alcaldía pues ha tenido una adaptación a servicios flexibles, y yo creo que esta no será la excepción, pero pues en su momento se contará cómo se ha pensado pues flexibilizar todos estos servicios pues que inicialmente uno pensaría que deberían ser físicos, ¿no? Que deberían ser presenciales para que sean efectivos. Nati, tú hablabas ahorita acerca de la importancia de cambiar como ese paradigma de la economía del cuidado, de los trabajos de cuidado hacia el campo solamente femenino, o sea, mirándolo solamente hacia las mujeres. Eh, ¿Qué papel juega la educación en esto? ¿Cómo se va a involucrar toda la educación en Bogotá o el sistema de educación en Bogotá a favor de esta economía del cuidado, ese nuevo pensamiento que estamos pensando transformar en Bogotá? Yo creo que eso es muy importante porque justamente si en algún momento hay que intervenir para cambiar este tipo de estereotipos y creencias frente a los cuidados, es en los niños y en las niñas, ¿no? Y diría yo, pues también en los colegios, o sea, ese es el momento en el que uno realmente puede generar cambios de percepción y cambios de creencias, así que es fundamental claramente trabajar de la mano con la Secretaría de Educación y con Integración Social también, que está a cargo de la primera infancia, para que efectivamente se desarrollen contenidos en los colegios que hagan este tipo de reflexiones, ¿no? Yo creo que esto tiene que hacer parte de las cátedras educativas, que efectivamente debe ser un tema del que se hable, de donde se pueda desnaturalizar las ideas que tenemos frente a los cuidados, desnaturalizar esta idea de que las mamás cuando se dedican a los oficios del hogar no trabajan, que es muy común, que cuando tú hablas con alguien y tú le dices, ¿qué hace tu mamá? No, ella no trabaja, ella está en la casa, no, ella sí trabaja, Mi ¿cierto? mamá es ama Pues de yo casa, creo, ya no trabaja. exactamente, de hecho hay un documental pues muy bueno frente a ese tema, que se los recomiendo mucho, que es de unas feministas como de los años 80 que muestran eso. Entonces, es un rol fundamental, o sea, poner estos temas sobre la mesa desde, digo, desde pequeños es muy importante, porque realmente pues cambiar creencias en personas adultas es una tarea bien compleja, ¿no? Entonces, por supuesto que es fundamental, y pues esa también es la idea, poder coordinar desde allí, hablar de estos temas y implementar cátedras que nos permitan tener cambios culturales y cambios de imaginarios frente al cuidado. Bueno, invitamos a las personas que se han conectado y los que han estado desde el principio a que nos envíen sus preguntas para que Natalia nos las pueda resolver. La verdad, esta conversación ha sido muy buena y para mí ha sido también una experiencia muy bonita poder hablar contigo, Nati, acerca de esto. Para los colombianos que estamos en el exterior es muy importante seguir conectados con todos los procesos políticos y sociales que se están desarrollando en Colombia
y esta que es una novedad en Bogotá que me parece también maravilloso hablarla, porque Ujú. pues desafortunadamente cuando uno sale de Colombia, como que la vida le cambia tanto, le transforma a uno, se les transforma a uno su entorno familiar, su entorno laboral, que muchas veces tener este contacto con lo que está pasando en la ciudad o con lo que está pasando en nuestro país es muy difícil. Tú hablabas ahorita del COVID y de cómo eso tenía una relación con la economía del cuidado. Ujú. Eh, yo creo que esto ha sido para nosotros también una gran enseñanza de cómo se desvaloriza lo que hacen las mamás, las abuelas, con nosotros que nos han cuidado generación tras generación y nunca la habíamos visto como, oiga, realmente es una cosa muy pesada, es que estar 24 horas al día metido en una casa con un niño chiquito, ¿qué lo pongo a hacer? Le tengo que dar de comer y aparte tengo que limpiar y aparte tengo que lavar y aparte tengo que planchar, o sea, es una cosa tras otra que termina volviéndose una bola gigante en la vida de las mujeres. Yo lo siento como que eso es una gran carga para nosotros, ¿no? Yo pues Ujú. en Alemania inicié digamos, como mi vida en Alemania con un trabajo como au pair, que lo pintan como un proyecto de intercambio cultural, pero que a la hora de la verdad es un proyecto económico para que mujeres de otros, o bueno, muy pocos hombres, pero principalmente mujeres de países pobres y de países con unas desigualdades económicas muy grandes, vengan a ganar bajos salarios para hacer trabajos del hogar que son realmente muy fuertes y que son trabajos que las mujeres en Europa no quieren hacer porque quieren salir rápido del hogar para seguir trabajando y seguir desarrollando su proyecto personal. Entonces, realmente lo que tú dices ahorita de que esto es una política donde el Estado debe intervenir es cierta. Si el Estado estuviera involucrado en este trabajo del cuidado, muchos de estos proyectos internacionales que existen en este momento, pues no serían necesarios. Porque si el Estado está realmente involucrado en cómo la familia y la sociedad se involucran en estos trabajos de cuidado, pues tú no necesitas este tipo de convenios o de proyectos. Entonces yo creo que realmente es un tema muy importante. Ahorita con el COVID, pues a todos nos cambió la vida y yo creo que a todos nos cambió un poco la forma de ver cómo los trabajos de cuidado tienen un papel muy importante en nuestra vida. Sí, yo creo que el COVID pues ha evidenciado el tema como nunca antes y en ese sentido lo quiero ver como una oportunidad, ¿no? El COVID nos ha permitido evidenciar la cantidad de trabajo que implica los cuidados, nos ha permitido a muchas personas que no hacemos generalmente los trabajos de cuidado de manera prioritaria ponernos en los zapatos del otro, ¿cierto? Ponernos en los zapatos de nuestras mamás y de quienes sí realizan estos trabajos de manera cotidiana y Ujú. poder vivir esa experiencia. Yo creo que eso es muy importante para tomar conciencia frente a los cuidados. Y en particular en Bogotá hay una encuesta de un concejal que muestra que las cargas de cuidado para el 50% de las mujeres han aumentado 3 horas al día, imagínate. O sea, de estas 7:30 que ya les estaba comentando, y tiene que ver pues justamente con lo que hemos dicho. Primero, con que estas cargas han aumentado en el marco del COVID, porque ahora todos estamos en el hogar todo el día, cosa que nunca había ocurrido, ¿cierto? Ujú. Segundo, porque los temas del trabajo en casa pues también han venido pues aumentando muchísimo. Y tercero, porque el Estado se cerró. Y eso es lo que me parece que es más importante y valioso de analizar. O sea, aquellas personas que siempre que dicen que el Estado no debería estar y que el Estado no importa, etcétera, etcétera, pues yo creo que en el marco de la pandemia estarán súper arrepentidos, porque miren cómo el cierre del Estado efectivamente genera pues muchos más trabajos, porque las mujeres somos las que estamos asumiendo todo lo que el Estado asumía. Por ejemplo, comedores comunitarios. Son más o menos 2 horas de trabajo más en la preparación de alimentos, ¿cierto? Ujú. Jardines, centros de cuidado para personas con discapacidad, cuidados en salud que no son COVID y un largo etcétera de cosas Cuidado que ya para no las personas existen de o, la no, o tercera están edad. cerradas, exacto, y que se trasladaron por completo a los hogares, ¿no? El mismo servicio doméstico, ¿no? Ujú. Entonces mira cómo es fundamental que el Estado sí asuma los cuidados y sí, no sé si en toda la proporción, creo que además es imposible, pero por lo menos que sí se haga responsable de algunas de estas cargas y yo espero que cuando salgamos de la pandemia, pues este sea un debate muy serio en la sociedad, ¿cierto? Ujú. Sea un debate de cuál es la corresponsabilidad de los cuidados del Estado, del sector privado, de los hogares,
de las comunidades y de los hombres, porque pues esta situación ha evidenciado que con este nivel de cargas de trabajo y con esta pobreza de tiempo de las mujeres visto desde otra perspectiva, pues justamente como tú dices, no se va a poder desarrollar los proyectos profesionales, ¿sí? En Europa efectivamente las mujeres han salido mucho más al mercado laboral, entre otras cosas, pues apoyadas en los trabajos de cuidado de las latinas que migran a asumir estos trabajos a Europa, ¿no? Pero al final tampoco debería ser un trabajo de las mujeres europeas, porque volvemos a lo mismo. Debería ser un trabajo asumido por la sociedad La y sociedad. por los estados europeos, ¿no? Y por los hombres también. Entonces, por ejemplo, hay políticas que han sido muy efectivas y que deben seguir siendo efectivas, como por ejemplo las licencias de maternidad y de paternidad. Yo creo que eso es una medida muy clave en este tema. Las licencias de paternidad deben ser iguales de largas a las de maternidad, porque mientras los estados sigan mandando ese errado mensaje de que las mujeres deben cuidar, por ejemplo en Colombia, las licencias de maternidad son 4 meses y las de paternidad son 10 meses. El mensaje es terrible, el mensaje es las mujeres son las principales cuidadoras de las criaturas que nacen y eso no es así. Deberían ser iguales, intransferibles, ¿sí? Porque no, de nada sirve que entonces me transfieran a mí la licencia los hombres a las mujeres y que no sean simultáneas, ¿no? En Alemania funciona así, la licencia de maternidad y de paternidad se puede elegir, o sea, le correspondes a la pareja, tú puedes elegir cuál de los dos se va a quedar en la casa. Terrible, porque siempre por la cultura machista pues se va a elegir que la mujer sea Exacto. la que se quede, ¿no? Entonces, en España, por ejemplo, Pero en realidad yo lo veo como, o sea, sí le corresponde a la pareja, pero pues si la, o sea, si tú lo pones así, no entonces pueden pues, ser simultáneas ni transferibles. pues Porque la realidad es que mientras sean simultáneas y transferibles, las van a seguir haciendo las mujeres, ¿sí? ujú. Entonces, yo creo que España dio un paso grande en eso. España acaba de aprobar licencias de maternidad intransferibles, igualitarias y bien pagas para que los hombres también las asuman. Y ese tipo de medidas son en las que tenemos que ir avanzando también, que son medidas, por ejemplo, en este caso de política laboral, para hacer esa redistribución de las cargas de cuidado y poder efectivamente pues avanzar hacia la igualdad de género. Entonces yo creo y quiero ver el COVID como una oportunidad. Soy, digamos, muy optimista en eso, en que habernos tenido que meter e involucrar en estas tareas, el confinamiento para los hombres, por ejemplo, yo creo que hace más de 100 años los hombres no estaban confinados y ese acercamiento con el hogar, esa resignificación de la esfera doméstica, yo creo que tiene que tener una correspondencia en esta conciencia frente a los cuidados, así que lo veo como una oportunidad, porque además, como te decía, las mujeres, 6 millones de mujeres en Colombia son amas de casa. Para ellas el confinamiento no es raro, su lugar de trabajo siempre ha sido lo doméstico. Pero Entonces yo aparte, creo que para quienes no, sí debe ser una oportunidad. teniendo ahorita en cuenta lo que tú decías, no solamente es como la carga de las labores del hogar para la mujer, sino que nosotros tenemos una carga también emocional en la familia, que era lo que yo Ujú. leía también en un documento de la OIT acerca de este tema que salió creo que en el 2018, que lo podemos poner también en el link con los otros documentos que tú has referenciado. Hablaban acerca de eso, de cómo las mujeres no solamente teníamos esa carga dentro del hogar, de lo que tenemos que hacer, le tenemos que alimentar al niño, tenemos que cuidar al anciano, sino que también existe sobre nosotros una carga emocional de cómo es el funcionamiento de una familia y que somos como el sostén, ¿no? Como el piso para el árbol para que todo fluya. Y pues eso es una carga muy difícil porque todos los seres humanos tenemos pues efectivamente nuestros propios problemas, nuestras propias emociones, nuestras propias diversidad de mundos y también tener que asumir la carga emocional de una familia, pues es una cosa muy difícil. Claro, el cuidado tiene muchas dimensiones y hay una dimensión emocional, ¿cierto? Que también ha sido objeto pues de análisis en diversos estudios y que pues es muy interesante porque claro, efectivamente este tipo como de frases de ayuda o generalmente como de los hombres de yo te ayudo, pues siguen teniendo como por debajo esa realidad de tú eres la que tienes que gestionar el cuidado y me dices qué hacer, ¿no? Y el ejercicio de gestionar el cuidado es todo un trabajo, ¿no? El estar pendiente de todo, en fin, eso también es un trabajo y máxime si, por ejemplo, tú estás a cargo de una persona con alguna enfermedad grave, ¿cierto? O con una discapacidad, eso tiene unos digamos, unas exigencias emocionales muy complicadas que nosotras tenemos que desnaturalizar, así como tenemos que desnaturalizar la idea de que las mujeres somos multitasking, ¿no? Entonces, no, podemos hacer de todo y nos lo muestran como una bondad, pero no Ujú. es una bondad. De hecho,
Hay muchos estudios que muestran la repercusión que tiene para la salud de las mujeres asumir todas las tareas, digamos, y tener esa supuesta cualidad, ¿no? Entonces, todo eso son cosas que nosotras tenemos que ir desnaturalizando, tenemos que ir desmontándonos de esa idea de que son trabajos inherentes para las mujeres, que es casi que una cosa positiva, porque definitivamente las consecuencias que esto está teniendo también a nivel de salud de las mujeres son muy graves y en ese sentido, pues también tiene que tener un equilibrio, ese cuidado emocional. Ujú. Bueno, por acá nos habían mandado una pregunta, Nati, que cómo se llama el documental que nos recomendaste y que dónde lo podemos encontrar. Sí, sí la leí, estoy acá, espérenme un segundo, estoy acá buscando en YouTube, porque no me acuerdo el nombre, ya mismo les voy a decir. Si quieres vamos con otra y yo lo voy buscando acá. Bueno, Lady aquí hace una reflexión muy importante acerca del tema, Lady Fonseca, acerca de algo que pasa comúnmente y es, bueno, además de que nos castigan con frases como si no cuidas a tu hermano, a tu mamá, a tu papá o a la persona en tu familia con alguna discapacidad, eres un egoísta. Solo quieres tu bien propio o solo amas o solo te amas a ti mismo y no amas a tu familia. Yo creo que eso también es una cosa que juega mucho en el rol de por qué las mujeres ponemos muchas veces por encima a otras personas que pensamos como que están nuestros propios intereses, nuestros propios sueños, nuestros propios proyectos, porque ha sido también esta carga emocional que está relacionada con la economía del cuidado, obviamente. Yo creo que eso es otro ejemplo justamente de lo que veníamos hablando de la carga emocional hacia las mujeres frente a los cuidados, ¿no? Y que además se gesta desde muy temprano, porque es cierto, justamente también uno puede analizar y en los hogares a las mujeres jóvenes también se les asignan estas tareas de manera desproporcionada. Eso también yo he visto pues varios estudios donde se muestra cómo entonces los hombres sí pueden de alguna manera tener determinadas libertades y las mujeres siguen desde temprano siendo o seguimos siendo desde que somos pequeñas las que asumimos las cargas de cuidado y el trabajo de cuidado entre los hogares. Es Ujú. más, en Bogotá el 60% de los que se conocen como ninis, que además está mal, pero bueno, eso ya lo explico, de las jóvenes que ni estudian ni trabajan, el 60% son mujeres y de estas una gran proporción ni estudian ni trabajan, entre comillas, porque están asumiendo los oficios del hogar. O sea, sí trabajan, pero de forma no remunerada. Ujú. Entonces, mira cómo esto es un tema pues que viene desde la infancia, ¿no? No solamente es como con las mujeres adultas, las mamás y las abuelas, sino que efectivamente desde jóvenes a las mujeres, de alguna manera, en los hogares es donde empieza a operar esa división sexual del trabajo con nuestros hermanos. Y creo que esas son las cosas que hay que poner en evidencia para ir transformándolas. Así es, bueno, si no encuentras el documental, igual lo podemos poner en el link del video, pues que se va a subir también en nuestra página. Yo invito a las personas que están acá también para que nos sigan en nuestras redes sociales. Nosotros estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter como más 57 colombianos en el exterior. Tenemos una serie de documentos, escribimos cada semana, cada 15 días estamos sacando artículos acerca de temas de actualidad, acerca de cómo va el COVID en los países en donde estamos. También saluda al equipo de Más 57. Nosotros tenemos presencia en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, por ejemplo, en Canadá también. Entonces saludo a todo el equipo que ha hecho posible que este espacio sea tan maravilloso para poder conversar con expertos. Intentamos también hacer este espacio para que los colombianos que están fuera de Colombia puedan enterarse de los temas de actualidad y puedan enterarse de cómo se van desarrollando los debates políticos y sociales en nuestro país y que no perdamos la conexión precisamente con esto tan importante. Entonces ya para cerrar, Nati, no sé si quieras pues concluir con algo, con alguna invitación para las personas que nos están viendo. Sí, yo creo que es muy importante pues cerrar diciéndola, no encuentro el nombre, pero ahorita te lo paso y tú lo pones ahí, entonces en el link. Ya lo estoy acá buscando. Eh, yo insisto, tenemos una oportunidad histórica de resignificar los cuidados, de darles la importancia que tienen, de democratizar internamente en las familias los cuidados. Sí, yo creo que personalmente el feminismo nos invita todo el tiempo a hacer ese ejercicio de introspección.
Creo que efectivamente no solamente es una lucha colectiva, sino una práctica cotidiana y los cuidados tienen que transformarse en esas prácticas cotidianas, ¿no? Siempre debemos pensar que si yo no realizo determinadas actividades dentro de los hogares, alguien las va a hacer. Y eso tiene consecuencias para esa persona. Y yo creo que un principio mínimo de las personas que nos denominamos demócratas es tener ese nivel de conciencia en nuestra vida diaria para ser, digamos, coherentes con lo que exigimos en el plano colectivo o en el plano público. Así que yo creo que es una oportunidad y también es una oportunidad justamente para que exijamos que estos temas lleguen a las políticas públicas, que se acabe con esa lógica del sálvese quien pueda, ¿no? Entonces dentro de los hogares ustedes verán, si tienen con qué pagar una enfermera lo hacen y si no, no, porque eso sigue reproduciendo desigualdades y sigue reproduciendo desigualdades principalmente sobre las mujeres de menores ingresos, porque la división sexual del trabajo no opera de la misma manera en los diferentes, digamos, características de las mujeres. Y por eso es que debemos siempre aplicar el análisis interseccional, que es una categoría que me parece muy interesante, que justamente lo que pretende es analizar las discriminaciones de manera integral, ¿no? No solamente son discriminaciones de género y de clase, sino de raza, de nacionalidad, muchas cosas, de colonialismo también, que se entrecruzan a la hora pues de operar, de operarse la dominación sobre determinados grupos sociales. Así que la invitación es esa, Lau. Cambiemos nuestras prácticas colectivas, democraticemos el cuidado dentro de los hogares y sigamos luchando porque esto haga parte de las agendas públicas, porque esto ha sido una lucha histórica de siglos de las mujeres en el mundo y creo que nos corresponde pues seguir con esta lucha y poder de alguna manera honrar esa lucha a través de políticas públicas que nos ayuden a reconocer y a redistribuir los trabajos de cuidado, así que pues una invitación a que sigan muy de cerca el programa. Yo creo que es un programa muy novedoso que va y ataca las raíces estructurales de la desigualdad económica, esas raíces económicas justamente hacia las mujeres. Entonces, pues nada, estaremos a disposición, Lau, cuando quieran que volvamos a este espacio a seguir contando cómo va este tema y otros, porque creo que Colombia hoy es un ejemplo en muchos temas de igualdad de género y ha sido también gracias a la lucha del movimiento feminista. Entonces, pues un saludo, Lau, ojalá nos veamos pronto si esta pandemia acaba algún día. Y pues nada, un gusto ¿Cómo te estar con ustedes. Cualquier cosa, seguimos en conversación. cómo te encuentra la gente a ti en redes sociales? ¿Dónde te pueden leer? En Twitter, Nati Moreno S. O en Instagram, aquí está la cuenta Natalia Moreno Salamanca, igual en Facebook. Cualquier cosa podemos seguir interactuando por medio de las redes sociales. Un abrazo, Lau. Para las personas que estén interesadas entonces también en contactarse con Nati, los proyectos en los que Nati participa nos pueden escribir y les damos las gracias a todas las personas que se conectaron. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo Instagram Live, no Facebook Live, Instagram Live. Chao, Bueno, Nati, muchas gracias. chao. Saludos a todos. Chao.